Muy buenas tardes, la Casa de la Cultura Núcleo del Guaya les da la más cordial bienvenida a nuestro ciclo de jornadas de capacitación de arqueología en historia y patrimonio del litoral ecuatoriano. Estamos ya en el módulo 2 con nuestra primera charla, cuyo tema es los manteños en la cultura de los cerros. El doctor Gerardo Castro Espinosa presenta la génesis de la investigación arqueológica de la cultura manteña, iniciada por Jacinto Gijón y Camaño, para ser definida en un cuadro cronológico y cultural general por Emilio Estrada y Casa, pero es importante el aporte posterior de Carlos Ceballos Menéndez, quien mencionaba sus conexiones con la geografía y la ecología de lo que él llamó la cultura de los cerros. Un aplauso para darle la bienvenida al doctor Gerardo Castro. Muy buenas tardes con todos y todas. Contento nuevamente de estar aquí acompañándolos y felicitándolos por el interés que tienen ustedes de seguir compartiendo y aprendiendo un poco más. Y también parte de este aprendizaje y de este diálogo es volver a valorar no solamente la historia de Guayaquil, pero también la historia de la ciudad y el rol que cumple esta institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, particularmente su núcleo en la construcción de una identidad nacional, ¿no? Entonces, esta charla, como ha señalado la licenciada Peña, vamos a hablarles un poco de este concepto. Vamos a enfrentar el concepto de cultura en el sentido que se ha construido la columna tradicional, ¿no? Pensemos en los años 50, 60, versus un concepto que ya era de ruptura, que lo comenzó a trabajar Carlos Ceballos Menéndez entre los años 70 y 80. Y en estas arqueologías que miran al ambiente, estas ciencias interdisciplinarias, es un debate importante y es un debate para relocalizar justamente a la ciudad de Guayaquil. Una ciudad, si solo lo pensamos en los años 70, peor todavía cuando fue fundada por los españoles, ¿no? Es una geografía completamente diferente. Estaríamos casi en los límites de la ciudad. Estaríamos en lo que llamaban en una época la ciudad nueva, una ciudad cruzada de esteros, cruzada de manglares, ¿no? Muy diferente a lo que tenemos ahora. Fíjense por qué la geografía es importante. Nuevamente les hablé algo del cambio climático hace unas 3 semanas. Vean, ciudades muy importantes, ¿no? Y donde ustedes pueden imaginarse el valor del metro cuadrado, como Seúl, por ejemplo. Hacen un enorme esfuerzo en que la ciudad recupere sus ríos, porque la ciudad tiene que respirar, el ambiente tiene que permitir enormes avenidas de agua que no inunden y que no destruyan la infraestructura, ¿no? Entonces, esta es un poco la invitación de estas charlas, recuperar la información que un núcleo importante de investigadores de la ciudad de Guayaquil fue formando y sigue siendo un núcleo vigente de conceptos, pero también es como ver hacia los costados, ¿no? También pensar en la ciudad de la que ellas formaban parte, ¿no? El proyecto de ciudad, yo les hablaba anteriormente. Por favor, la siguiente lámina. Muchísimas gracias. Aquí tenemos un plano que nos está indicando, es tomado del libro del doctor Jorge Marcos, que parece que se publicó en los años 2010 o 2015. Jorge Marcos, que inicia la arqueología científica en la ciudad de Guayaquil por su formación ya en la Universidad de Illinois, fue parte de las escuelas de campo de Carlos Ceballos Menéndez. Fue parte de una escuela de campo donde la gente recibía una instrucción teórica de las charlas que daba Carlos Ceballos, pero acudía a los sitios, ¿no? Los fines de semana o hacían temporadas largas, ¿no? Particularmente en la península de Santa Elena, ¿no? Entonces, aquí Jorge Marcos presenta algunos sitios
que si los pensamos en relación justamente a un mapa geográfico, vamos a ver que algunos de ellos están emplazados prácticamente en la línea de costa y otros en cambio están ubicados sobre lo que conocemos como la cordillera Chocó-Colonche o la cordillera costanera de la que hablaba el geógrafo Teodoro Wulff, ¿no? La siguiente, por favor. Esta foto es justamente parte de esta historia. Primero Jorge Marcos, un joven Jorge Marcos, años 70. Ya Jorge casi llega a los 90 años, está bastante mayor todavía, se mantiene activo, ¿no? A continuación, un estudiante doctoral que se llama James Saylor, investigador emérito, hoy día, ¿no? Ya jubilado, investigador emérito de la Universidad de Colorado, viene constantemente al Ecuador, parte del Colegio de Arqueólogos y Arqueólogas del Ecuador. A continuación, alguien que es bien importante, el doctor Donald Leitra, ¿no? Donald Leitra, que es investigador principal de la Universidad de Illinois. Hasta el día de hoy está entre las 20 mejores universidades de los Estados Unidos, que ya es decir bastante, ¿no? Entonces, él tiene todo este pensamiento de ver a las culturas del bosque tropical, ¿no? Comenzó estudiando en la Amazonía peruana y viene a la península de Santa Elena. Ustedes dirían, es un contraste enorme entre el bosque amazónico y una península de Santa Elena que la podemos ver muy poquito en la foto, pero casi semidesértica, ¿no? Pero había justamente estos nichos que se presentan en la geografía ecuatoriana. Los ecólogos hablan de que somos un país de 200 y pico de kilómetros cuadrados, pero con una mega biodiversidad, ¿no? Y esa mega biodiversidad, hablamos de especies, se produce justamente por la cantidad de variables que da la geografía ecuatoriana, ¿no? Una línea costera, una cordillera costera, una cuenca de Guayas, una cordillera de los Andes, ¿verdad? Con unos valles interandinos que no hay, por ejemplo, hacia el sur de los Andes, en unas condiciones diferentes, y una cuenca amazónica, ¿no? Entonces, a Leitra le interesaba esa combinación de factores. Y en la foto, regrese por favor, solo retrocedemos. Ok. No está Gisela, pero esta es la mamá, esta es doña Irma Jarrín, me parece. Sí, ¿verdad? Sí, es doña Irma Jarrín, que era justamente parte de estas escuelas de campo en los años 60, 70, ¿no? De Carlos Ceballos Menéndez, y allí, pequeñita como la ven, era la que manejaba el Jeep Land Rover. Los que han manejado un carro clásico de ese tipo, y peor en las carreteras de esa época, porque no solo la carretera principal era limitada, no hablemos de las vías secundarias, ¿no? Entonces pueden ver la entereza con la que estos arqueólogos y estas mujeres arqueólogas hacían ese trabajo, ¿ok? Carlos Ceballos Menéndez, ya bastante mayor, y Erika Wappler, me parece que es la última, que estaba acompañando, si no estoy mal, arqueóloga venezolana, pero estudiando en Estados Unidos, ¿no? Entonces, estas charlas también en cierta forma son un homenaje a ellos, pero esa foto es bien importante porque ellos en estos trabajos son los que van, por ejemplo, a ir al sitio de Real Alto, donde ahora hay un museo y se habla de toda una cultura formativa que era Valdivia. Aquí en Guayaquil hubo un museo extraordinario de muchas maneras, que era el Banco del Pacífico. De pronto alguno de ustedes lo visitó, quedaba al lado de un edificio que creo que llamaba de la Moneda, ¿no? En lo que era la casa matriz del Banco del Pacífico. Eso se quemó, no recuerdo, en los años 80, y de ahí vino la crisis bancaria, y muchos activos de estos bancos pasaron al Banco Central. Y a su vez esa colección era parte de todo un trabajo de campo y de adquisiciones de Presley Norton. La principal colección Norton no está en el Museo Presley Norton.
La principal colección recolectada por Presby Norton y de culturas formativas, particularmente, estuvo en el Museo del Banco del Pacífico y ahora está en la Reserva del MAP, ¿okay? Una colección extraordinaria, en su gran mayoría del sitio Río Chico, en Manabí. Ahí encontraron un conjunto de tolas. Las tolas son también tumbas, ¿no? Entonces proveyó una gran cantidad de material cerámico de primera calidad. Eso ustedes lo ven, lo podrían ver, no lo podemos hacer porque está en la parte de reserva, esa es el área en que el público no accede, ¿no? Y lo interesante es que el doctor Leitra, junto con otros dos investigadores, hizo una curaduría. O sea, por un lado ustedes tienen unas piezas extraordinarias y por el otro lado científicos de primer nivel hicieron un análisis de este material. No, hay un librito que todavía existe por ahí, se publicó en inglés y español, y esa colección estuvo en Estados Unidos con enorme éxito. El Ecuador se posicionaba a partir de estas exposiciones, y eso es lo que Guayaquil tiene que recuperar, ¿ya? Y eso yo formo parte de la Comisión de Historia y Geografía desde finales de los años 80, junto con otros compañeros y con otros colegas, y nuestro interés es ese, que se recupere la Comisión de Historia y Geografía. Nosotros nos gustaría que al final de este ciclo de charlas, ustedes como estudiosos, como interesados, también nos ayuden en esa recuperación. Vamos a plantear alguna petición, no porque las actuales autoridades de la Casa de la Cultura se estén oponiendo, al contrario, por eso es que estamos dando estas charlas, sino que siempre es bueno conocer la posición de la ciudadanía, ¿no? De que la gente considera que estos son temas importantes. La siguiente, mi estimada.